Bien, algo que yo no mencioné momentos antes es que cuando ustedes van a trabajar con el programa Excel, ustedes van a crear el tipo de archivo, se va a llamar libro de Excel. ¿Por qué libro? Porque en su interior ustedes van a encontrar hojas de cálculo. Es así que si ustedes se fijan en la sección de acá, no sé si se fijan, dice hoja 2, hoja 2 entre paréntesis el 2, hoja 1, hoja 3, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a crear son libros. Cuando ustedes trabajan con Word, van a trabajar con documentos. En este caso, van a trabajar con libros. El programa Excel 2013 va a trabajar con libros y en su interior van a trabajar con hojas de cálculo, ¿no? La extensión que actualmente existe en una hoja de cálculo creada creada por Excel 2013 es la extensión .xlsx. En este caso tan solo tengo yo 3 letras. ¿Por qué? Porque ha sido creado este archivo, este libro, con una versión Excel más anterior, llámese 2007, llámese 2003 o más anterior, ¿no? Más antes, ¿no? Por eso que aquí aparece modo de compatibilidad. Y cuando no aparece es porque ha sido creado con la versión 2010 hacia adelante, ¿no? Bien, voy a detallarle algunas características, algunos elementos de esta pantalla principal del programa Excel 2013. Bien, en la parte superior, como ustedes han podido apreciar, pues aquí aparece el título, ¿no? Esta barra en su totalidad es la que llamamos la barra de título, ¿no? En la barra de título pues se va a mostrar el título del libro y me va a mostrar el nombre del programa y en algunas ocasiones, como en este caso, me va a mostrar el modo de compatibilidad, ¿no? Entre corchetes. Bien, en la parte superior izquierda pues tenemos otras opciones. El disquete me va a indicar que yo puedo guardar mi libro, los últimos cambios los voy a guardar. La flechita de la izquierda me va a ayudar mucho ya que yo puedo deshacer mis últimos cambios, ¿no? La flechita de la derecha me va a permitir volver a hacer o realizar el último cambio, ¿no? Y aquí hay una flechita también que me va a permitir personalizar a mi gusto, visualizando, activando, desactivando las diferentes barras de trabajo con Excel, ¿no? Como en toda ventana, podemos nosotros encontrar el botón de cerrar, maximizar o restaurar, minimizar. Y en este caso pues vamos a poder mostrar u ocultar lo que es la cinta de opciones, ¿no? Mostrar pestañas y comandos. Aquí, si le hago clic, van a ver ustedes que va a desaparecer, ¿no? Es como que solamente se va a mostrar la cuadrícula, más las otras opciones ha desaparecido, ¿no? Para poder volver a restaurarlas, pues sencillamente tendría yo que entrar a esta opción de acá y tendría que hacer clic mostrar pestañas, o en todo caso poder hacer clic en la última opción para que me muestre las pestañas y los comandos, ¿no? Muy bien, en lo que sigue más hacia abajo podemos encontrar las pestañas. La pestaña de archivo me va a permitir regresar a la pantalla anterior, ¿no? En donde yo les había explicado nuevo, abrir, guardar como. Para nuevamente salir de aquí y regresar a mi hoja de cálculo, a mi cuadrícula con las opciones, hago clic en esta flecha de acá. Clic, muy. Entonces aquí yo voy a visualizar ahora la pestaña de inicio. Generalmente la pestaña de inicio es la que comúnmente se utiliza para pues cambiarle tipo de letra, elegir las opciones como cortar, pegar, copiar, cortar, pegar, copiar formato, aumentar el tamaño de letra, cambiar el color de fondo, negrita, cursiva y así, diferentes opciones que yo puedo ir eligiendo para trabajar con mi hoja de cálculo, ¿no? Si yo quisiera pues insertar diferentes elementos, llámese una tabla o una imagen o un gráfico, pues tendría que hacerlo a través de la opción insertar. Diseño de página pues me permite cambiar, por ejemplo, la página, la orientación, que no sea en vertical sino en horizontal. Si quisiera pues cambiar el tamaño de mi hoja, como en este caso ustedes ven un tamaño de hoja carta, pues puedo cambiar a A4, el área de impresión, salto, fondo, etcétera, 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 ¿no? Fórmulas, todo referido a lo que son las fórmulas. La autosuma, fórmulas que recientemente se han utilizado, trigonométricas, búsqueda de referencia, etcétera, etcétera. Datos, para hacer filtros,
para realizar validaciones de datos y así otros elementos adicionales, ¿no? Revisar, pues, cuando yo tengo errores de ortografía, puedo entrar aquí, ¿no? Revisar. Puedo corregir mis errores ortográficos, ¿no? Buscar entre sinónimos, traducir, realizar comentarios, etcétera, ¿no? Vista. Pues si en este caso mi cuadrícula está muy pequeña, pues yo puedo aumentar, ¿no? Aumentar el zoom, ampliación a 200% y voy a yo ver un poco más grande mi cuadrícula. Esto significa que yo voy a visualizar mi cuadrícula, más al momento de imprimir, pues no se va a imprimir así tan grande. Eso es un detalle que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Si quisiera, pues yo tener otra ventana, puedo organizarlas, inmovilizarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, regresamos aquí a inicio. Mi barra de título, mi cinta de opciones, mis comandos, en este caso de acá. Como yo he iniciado sesión, aparece mi nombre, ¿no? Con un icono, con un logotipo ahí, ¿no? Bueno, en la parte que sigue, más hacia abajo, pues encontramos la barra de fórmulas, ¿no? Aquí donde yo coloco el puntero, aparece una X roja, o una X roja, insertar función. En este caso la barra de fórmulas me va a permitir trabajar con las fórmulas. Desde aquí yo puedo editar mis fórmulas, ya sea para sumar, multiplicar, dividir, tomar decisiones lógicas, funciones de tipo texto, trigonométricas, etcétera. Yo puedo aquí editarlas y puedo también visualizar cómo están constituidas o formadas esas fórmulas. Más hacia abajo tenemos pues los nombres de las columnas A, B, C, D, E, F, G. Y si yo pues sigo avanzando, voy a poder encontrar muchas más columnas. Ya está. Bueno, de igual manera, más hacia abajo encontramos números. Los números son los nombres de las filas. Y si yo hago clic en un número, automáticamente se va a seleccionar toda la fila. De igual manera, si yo hago clic en el nombre de la columna, toda la columna se va a visualizar. Perdón, se va a seleccionar toda la columna. Entonces, eso a mí me va a permitir, ya sea pues trabajar con toda la columna, modificándole el ancho o el alto, ¿no?, de la fila. Puedo yo tener pues hasta un total de 65.536 filas en una sola hoja. Entonces yo puedo pues tranquilamente realizar fórmulas e insertar gráficos, información, crear una base de datos. Entonces tranquilamente mi hoja me va a dar todo un espacio para yo poder trabajar, ¿no? Muy bien, ¿qué más detallamos? Esta flechita que está acá es para poder esconder la cinta de opciones y poder tener un poco más de espacio, ¿no? La barrita que está a la derecha me va a permitir subir o bajar, ya sea para visualizar el contenido. Es la barrita de desplazamiento en forma vertical. La barra que está hacia la en la parte inferior es lo que llamamos la barrita de desplazamiento horizontal. Es lo contrario en la vertical. Es en esta parte de acá, donde dice hoja 2, entre paréntesis 2, hoja 2, hoja 1, hoja 3, son las pestañas de las diferentes hojas de cálculo que en este caso yo tengo en este libro, ¿no? Tenemos la hoja 3, la hoja 1, la hoja 2. La hoja 2 me tiene esta base de datos aquí. Colegio Inmaculada Reina, tiene los nombres, tiene las notas, las condiciones, tiene un gráfico y así sucesivamente, ¿no? Y en este caso tengo yo información también referida, ¿no?, hacia los nombres de los alumnos que no están en este momento, pero sí están las notas y el promedio, ¿no? Y si yo hago clic, por ejemplo, en el primer promedio, como yo les mencionaba, se va a visualizar la fórmula en la barra de fórmulas, ¿no? Entonces aquí yo puedo darme cuenta que se está utilizando la función promedio y dentro de las celdas desde E10 hasta K10, ¿no? Ahí está. Muy bien, si yo quisiera crear una nueva hoja nueva, hago clic en la cruz. Y bueno, serían todas esas las partes principales de esta ventana de Excel, ¿no? Hay una que no había detallado, que es la barrita de estado. Aquí, debajo de hoja 2, entre paréntesis 2, dice modificar, porque yo puedo modificar en este momento mi
fórmula, ¿no? Si yo hago clic fuera de la fórmula, fuera de esta celda en donde yo visualizaba la fórmula, pues ya no va a decir modificar, sino en este caso va a decir listo, ¿no? Modo listo. Y me va a permitir pues aquí cambiar los modos de visualización, que en este caso se ven las cuadrículas, está en el modo normal, o en todo caso puedo yo elegir diseño de página para poder apreciar como que voy a imprimir. Antes de imprimir mi libro, mi hoja de cálculo, yo puedo pues darle una vista previa y poder determinar pues cómo está quedando mi hoja antes de imprimirlo, ¿no? Aquí pues pueden ustedes apreciar que dice haga clic para agregar un encabezado, agregar datos y así otros datos adicionales, ¿no? Vista previa de salto de página. Y ahí está, ¿no? Va a cambiar. El modo normal es el que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Con este botoncito, clic, activamos nuevamente el modo normal o el modo tradicional, ¿no? Y esta cruz de acá, con este menos de acá, nos va a permitir pues modificar el zoom, ¿no? Un porcentaje alto, como en este caso 160, me va a permitir visualizar más grande mi cuadrícula. Un porcentaje más pequeño me va a visualizar más pequeña la cuadrícula, ¿no? Solamente es la forma como yo voy a ver mi cuadrícula, ya sea más grande o más pequeña.